momento de escuchar el tema de hoy, la bondad de Jesús, basado en Lucas 17 del 11 al 19. Esto es en la voz de Juan Germán Ortiz. Estás en tu programa Creyendo lo Imposible. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo les he contado en alguna oportunidad la historia de un alcohólico, de una persona alcohólica que recién se había convertido a Jesús. Cuando él se convirtió a Jesús, él abandonó su vida desordenada. Después de su entrega a Jesús, un escéptico, es decir, una persona incrédula, alguien que no creía en la fe, se burlaba de él diciéndole: ¿crees tú que realmente Cristo hizo que el agua se volviera vino? Y el que había sido alcohólico, ante la burla, en un momento dado tuvo una rápida respuesta. Y aquel que había sido alcohólico expresó: no sé qué decirte, pero lo que sí sé es que en mi hogar la bondad de Jesús hizo que el vino se volviera pan. El vino se volviera pan. En otras palabras, yo quiero hablarles de algo que es necesario para nosotros, y es la bondad de Jesús. Déjenme entonces acercarme al pasaje y hacerle al pasaje 3 sencillas preguntas. Por ejemplo, la primera: ¿a quién recibe Jesús con bondad? Jesús está dispuesto a recibir, y la pregunta es: ¿a quién recibe Jesús con bondad? Y déjeme señalar 3 cosas rápidamente. Jesús recibe con bondad a los que están inmundos, a los que están sucios, a los que han sencillamente ensuciado su vida, a los que han manchado su vida, a los que están inmundos. Fíjense, y le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Para los judíos, un leproso era señal de desagrado divino. Hagan de cuenta que ser leproso era como haber sido una persona no agradable a Dios en la mentalidad de los judíos. Ahora estos 10 leprosos están unidos. Muchas veces la miseria nos va a unir, pues estos no son la excepción, están unidos. Tenemos que reconocer que en el primer siglo un leproso era igual a inmundo. Tan inmundo era un leproso que cuando se acercaba a un pueblo o a donde había personas, gritaba. Era obligación que él gritara: inmundo, inmundo, inmundo. No era cuestión que lo llamaran a él inmundo, sino él mismo se presentaba como alguien inmundo.
Tenemos que reconocer que todos nosotros, de una manera u otra, espiritualmente y en otros aspectos, muchas veces estamos inmundos. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay algo más. Jesús recibe con bondad a los que están alejados. Hay gente que está alejada. ¿Alejada de quién? Alejada de los demás. ¿Alejada de quién? Alejada de Dios. A los que están alejados. Dice aquí que los 10 se pararon lejos. Es decir, no se allegaron a donde estaba Jesús. Tenemos que reconocer que un leproso en el tiempo de Cristo era una persona separada de la gente, pero también era una persona que no podía estar en la iglesia o en la sinagoga o entrar al templo porque su misma enfermedad lo hacía inmundo, y como inmundo entonces no lo dejaban entrar a adorar a Dios. Es claro que el pecado nos separa. El pecado muchas veces desintegra las familias, desintegra los matrimonios, pero también desintegra nuestra relación con Dios y nos aleja de Dios. El pecado nos separa. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Déjeme decirle que un puente nos permite pasar sobre abismos, sobre furiosos ríos. Déjeme decirle que espiritualmente nosotros tenemos un puente, y ese puente nos permite accesar a Dios. Es el único puente que nos puede llevar a la felicidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que reconocer que la palabra de Jesús es verdadera, y si Él dice que nadie, quiere decir nadie. Nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y también Jesús recibe con bondad a los que están desahuciados. ¿Qué cosa es un desahuciado? Un desahuciado sencillamente es una persona que no tiene esperanza, que no tiene mañana, que no tiene futuro. Aquí tenemos a 10 hombres leprosos. Decir sencillamente leproso es decir igual a muerto. Es una persona sentenciada a muerte. Una persona leprosa no tenía remedio, sus carnes estaban al descubierto, sus órganos se podían muchas veces ver, su carne olía a muerto, estaba putrefacta, simplemente era un muerto en vida. Ahora, el remedio para el pecado nuestro, para eso que nos mata estando vivos, es la bondad de Jesús. Déjeme decirle que Jesús aprecia y levanta lo que el pecado tira. Yo no sé, ustedes han descubierto lo que yo alguna vez he observado. Una persona que se dedica a recoger basura, un basurero, es una persona que tiene un interés, podríamos decir, una preocupación, algo muy especial. ¿Qué es lo que tiene de especial? Pues simplemente que es capaz de encontrar valor en aquello que ya alguien no le concedió valor. Por ejemplo, simplemente un objeto, está este objeto ahí en la casa. Alguien piensa que ese objeto ya no sirve para nada, entonces ¿qué es lo que hace? Lo agarra, lo echa al bote de la basura, después el bote de la basura lo saca y ese objeto allí va entre la basura. Pero cuando el basurerito lo ve, descubre que es algo valioso en aquello que aquella persona está botando a la basura y lo levanta. Déjeme decirle que Jesús es el gran basurero, podríamos decir, es el basurero por excelencia, el basurero divino. Es capaz de apreciar y levantar lo que el pecado tira. Déjeme decirle que la bondad de Jesús es la tarjeta de presentación. Sí, la bondad de Jesús es la tarjeta de presentación de uno que, no siendo médico, sanó a las multitudes.
No siendo pescador, realizó una pesca asombrosa, maravillosa. No siendo nadador, fue capaz de andar sobre las aguas. Y no siendo descubridor, descubre una vida nueva para cada una de las almas desahuciadas que sencillamente tienen la fortuna de ser levantadas por Jesús. Porque Jesús es capaz de levantar lo que el pecado, tu pecado, sencillamente tira. Jesús lo puede hacer. En segundo lugar, déjame decirte a quién responde Jesús con bondad. Jesús responde con bondad a los que le claman a Él. Dice que estos 10 le gritaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Alguien ha dicho que es arriesgado subir a la rama de un árbol, y yo estoy de acuerdo. Pues ciertamente es arriesgado subir a la rama de un árbol, pero si allí es donde está el fruto, entonces alguien diría, pues hay que arriesgarse. Y estos leprosos se arriesgan cuando piden, ¿qué? Piden misericordia y le dicen a Jesús: Maestro, ten misericordia de nosotros. Déjame decirle que la gente es importante para Jesús. Yo no sé si para la iglesia, y yo no sé si para el gobierno, francamente, del color que pinte, ¿sí? Yo no sé si para la sociedad, yo no sé si para tu familia, no lo sé. Pero lo que sí sé es que para Jesús la gente es importante. Tan importante es que tiene tiempo, estando en un infierno clavado en la cruz, de salvar a un mísero ladrón y decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay algo más. Jesús responde con bondad a los que creen a Él. Fíjense bien la diferencia. No dije los que creen en Él, porque pues hasta los diablos creen en Él, ¿me explico? Y lo único que hacen es temblar. Pero déjeme decirle que hay una diferencia, es cuestión de preposición. Creer a Él. Dice que mientras iban, porque Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban, fueron limpiados. Yo quiero decirles que Jesús nunca va a abandonar a alguien que se abandona a Él. Del Señor es el milagro y de nosotros la obediencia. Cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice, entonces podemos esperar un milagro. Un milagro. Estos oyen de Jesús que vayan y se muestren al sacerdote. Eso es lo que hacen. Los 10 van y se muestran al sacerdote. Van camino y mientras van, son limpiados. ¿Qué es la salvación? Es oír, es creer y es tener. De cierto os digo que el que oír mi palabra y creer, tiene vida eterna. Aunque medio mundo diga que no. Si Jesús dice en su palabra que si tú crees, tienes vida eterna, pues tienes vida eterna, aunque medio mundo diga que no. Alguien ha dicho que el mundo corona el éxito. Jesús corona la obediencia. Una fe viva, hermanos, una fe viva es una fe que obedece. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Una fe viva es una fe que obedece. La última cosa, ¿a quién reconoce Jesús con bondad? 3 cosas. Jesús reconoce con bondad a los que glorifican a Él. Dicen que solamente eran 10 leprosos, ¿verdad? Fueron limpiados, pero solamente uno volvió. Dice, volvió. ¿Y saben cómo volvió? Glorificando a Dios. Y fíjense lo que dice: a gran voz. A gran voz. Sí, volvió a gran voz. Así como la aguja apunta hacia el norte, tenemos que reconocer que una persona bendecida apunta hacia Dios. Este leproso no podía glorificar a Dios, pero ahora lo hace. Y lo hace a gran voz.
Dice que a gran voz glorificaba a Dios. Yo le quiero decir, amigo, que si Cristo vale la pena, entonces vale la pena glorificarlo a gran voz. Sí, a gran voz, a gran voz. Jesús reconoce con bondad a los que se humillan ante Él. Dice que no solo volvió glorificando a Dios a gran voz, sino que se postró. Este samaritano era un samaritano, de entre los 10 estaba este samaritano. Los 9 no volvieron. Solamente volvió este samaritano y se postró rostro en tierra a sus pies. Un predicador decía que esta es la posición que Jesús jamás desprecia. La genuina humildad se reconoce indigno. Nadie se puede reconocer digno delante de Dios. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero vayan a un trigal, es decir, donde hay espigas, donde hay trigo. Y aquella espiga que está llena va a estar doblada, pero la que está vacía va a estar derechita, derechita, derechita. Y a veces cuando uno se pone muy derechito delante de Dios, es porque uno está sumamente vacío en su propia vida. ¿Por qué? Porque cuando uno está cargado, cuando uno tiene un fruto verdadero, entonces uno se va a tener que doblegar ante Dios. El árbol lleno de fruto es el que más se inclina. Y la última cosa, déjame decirte que Jesús reconoce con bondad a los que le agradecen a Él. ¿Cómo volvió? Volvió glorificando a gran voz. ¿Qué más hizo? Este se postró rostro en tierra a sus pies. Pero fíjense lo que hacía, dándole gracias. Y allí es Jesús donde va a preguntar, ¿y los otros 9 dónde están? ¿No eran 10 los que fueron limpiados? Como que el Señor sabe de aritmética, ¿verdad? Y entonces pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Dice que dándole gracias, verso 16. Yo quiero decirle que la gratitud va a superar la distancia y va a superar el prejuicio. ¿Por qué digo esto? Porque era samaritano. Los samaritanos no se trataban con los judíos. Jesús es judío. Pero no obstante, la gratitud es tan grande que siente en su propia vida por haber sido sanado, que entonces regresa al judío que le ha sanado, llamado Jesús, y le dice muchas gracias. La verdad es que nosotros estábamos muertos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Bueno, darnos vida. Yo quiero decirles que no necesitamos más cosas por qué darle gracias a Dios. Nosotros muchas veces le pedimos al Señor y le pedimos al Señor, y dame esto, y dame lo otro, y dame aquello, y sentimos que no tenemos por qué darle gracias a Dios. Déjeme decirle que lo que tenemos que hacer es dar gracias más veces. En vez de buscar más cosas de parte de Dios para tener razones para darle más gracias, lo que debiéramos hacer es darle más gracias por todas las veces que Él nos ha bendecido y por todo aquello que nos ha dado. Es Quevedo el que dice: quien recibe lo que no merece, agradece lo que recibe. Y nosotros no merecíamos la salvación. Nosotros no merecíamos el perdón. Nosotros no merecíamos la bondad de Dios. Sin embargo, Él nos la ha dado. Y nosotros debemos darle muchas gracias. Yo no sé si ustedes han pensado en los pavos. Hay gente que se siente como pavo, ¿sí? Déjenme explicarles cómo está la cosa del pavo. ¿Sí? Se sienten pavos. ¿Saben ustedes que los pavos tienen un destino?
Y uno se pregunta, ¿cuál será el destino de un pavo? Bueno, pues déjeme decirle que el destino de un pavo es ser comido en Navidad. Y hay gente que piensa que nació para ser comido en Navidad. ¿Sí? Déjeme decirle que las águilas tienen un propósito. Y el propósito de las águilas es alcanzar las alturas. Ahora, realmente, ¿qué es lo que desea Jesús? Jesús no desea que te dejes comer ni en Navidad ni en otra época. Es decir, que tu vida no sea como la vida de un triste, perdón por la ofensa a los pavos, pero que no te dejes comer como los pavos. Ahora, hay gente que está buscando eso en la vida. Es más, hay gente que nació para eso, piensa que nació para eso. ¿Qué es lo que desea Jesús? Jesús desea que vueles a las alturas de la prosperidad y el éxito. Y eso lo puedes hacer a partir de hoy. Gracias a la bondad de Jesús. Quiero que noten una cosa. Cuando Jesús sana a los leprosos, la prosperidad que les da, ¿de qué naturaleza es? Pero le dio, después que regresó, le dio ¿qué? Una prosperidad ¿qué? Espiritual. Entonces no tengas miedo de pedirle a Dios, sea físico, sea espiritual. Lo que sí sé es que Dios tiene lo que tú necesitas. Y lo que busques de parte de Dios, fíjate bien, lo que busques de parte de Dios, eso es lo que vas a tener. Los 9 se conformaron ¿con qué? Con ser sanos. ¡Vieja! ¡Ya llegué! Jesús, el judío ese que anda predicando, me sanó. Mira cómo estoy. Y hasta ahí llegó la cosa. Pero el samaritano, no solo le pudo haber dicho eso si estaba casado a su señora, sino algo más. Me dio el perdón de mis pecados. Me dijo, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz. Les pregunto, ¿el leproso le pidió el perdón? Ojo con esto, ¿eh? ¿Le pidió el perdón? No. Estaba buscando esta semana si los inconversos piden perdón. Y muchos de los inconversos que Jesús sanó, nunca le pidieron y Jesús los sanó. ¿Por qué? Porque Él tiene bondad, la bondad que nosotros necesitamos. Yo quiero animarte para que hoy tomes una decisión, para que te vuelvas a Dios y le digas a Dios lo que necesitas de parte de Dios. Y ten la seguridad que Él en su bondad te va a dar eso y te va a dar más. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios, la bondad de Jesús es real y es real para ti. Yo quiero orar. Si tú le abres tu corazón, tu vida, si tú le abres tu necesidad a Jesús, ten la seguridad que la bondad de Jesús va a dar la respuesta que tu vida necesita. ¿Qué te pareció este tema? ¿Verdad que muy interesante? A veces pensamos que estamos relegados, que estamos enfermos, que estamos pobres, que tenemos muchas situaciones y que nadie se puede acercar a nosotros ni mostrarnos bondad. Ya vimos que hay una personalidad asombrosa, Jesús. Yo te quiero invitar a que, si tienes ganas de conocerlo, que vengas aquí y disfrutes de la bondad que se respira en la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. ¿Cómo lo puedes hacer? Márcanos y yo te puedo decir cómo. Márcame al 5705-1588 o a la estación 1035-0043. No lo pienses, márcanos ahorita durante el programa para que te demos
palabras de aliento y te digamos un tip y una forma muy importante de cómo hacer que Jesús llegue a tu corazón y te muestre esa bondad que tú necesitas. Así es, yo quiero invitarte no solo a que conozcas la bondad de Dios en este lugar, sino que la bondad, el amor, te vamos a regalar unos abrazos, vas a ver muchas sonrisas, hay gente en quien confiar. Yo te invito a que vengas a acompañarnos. Estamos en la calle de Zarco número 50, la colonia es Guerrero, muy cerca del Metro Hidalgo, muy cerca del Metro Guerrero, a unas cuadras de Reforma, como lo decimos siempre, en la estación del Metrobús Esmina, o en Reforma, ya que agarres tu bicicleta, después caminas unas cuadras. Las celebraciones son 9 de la mañana, 10:15 y 1:15. Y quiero recordarte que si vienes a las 8:30 por ahí, hay un cafecito y un panecito que te va a estar esperando también. Vamos a un corte comercial, no le cambies y regresa a tu programa Creyendo lo Imposible.